¿Cómo llega un niño a la idea de la muerte? Ese contacto inicial con el concepto más poderoso de todos y sin embargo casi incomprensible para alguien de 5 años, es algo que suele disolverse en la memoria. En mi caso, la muerte llegó como noticia. Un niño del pueblo, Lázaro, murió de leucemia. Alguien que lo conoció describió el tránsito de sus últimos meses en metáfora de vela que se apaga. Por el frente de mi casa pasó el cortejo, la pequeña caja blanca. Lázaro tenía 7 años y unos cuantos parroquianos, los hombres con el sombrero en la mano, las mujeres con la cabeza cubierta, con paso presuroso, cosa extraña tratándose de un entierro. ¿A dónde lo llevan? Al cementerio. Silencio desconcertado. ¿Qué pasa en el cementerio? Hay tumbas, cavan un hueco en la tierra y allí ponen al muerto. Más silencio. Lázaro se hizo visible, pálido, tristísimo dentro de su ataúd blanco. Nadie se atrevió a mencionar aquella vez esas palabras horrendas, descomposición y podredumbre. Yo lo imaginé dormido para siempre, dolorosa y eternamente bello. Meses después llegaron rumores aterradores a la casa. Esta vez los que transmitían las noticias bajaban la voz y miraban el suelo. Hablaban de chusma, de monte, de emboscada, y decían: los volvieron picadillo. La muerte fue entonces a mis ojos tremendamente carnal, montones de sangre, algo visceral y asqueroso. El morbo me poseyó. Alguien dijo que ya estaban bajando los cadáveres, que los traerían a la alcaldía. Supliqué a mi madre que fuéramos a unirnos a los curiosos, que evidentemente desasosegados deambulaban por la plaza. Ni de riesgos, los niños no deben ver ese tipo de cosas, pueden impresionarse. Apoyada en una ventana, esperé y esperé el macabro descenso. ¿Descenso de dónde? Absolutamente fascinada con el espectáculo de horror que iba a presenciar, aunque fuera de lejos, hasta que oscureció y me venció el sueño. Mi padre fue el encargado de llevarme a la cama en brazos. Yo desperté, pero enseguida me hice la dormida. Imaginaba que así, con ese gesto indolente de los muertos, debía verme bella y digna como Lázaro. La muerte ha estado y estará siempre revestida de prestigio. Es una de las pocas cosas que no logran volverse irrisorias, aunque tantas veces nos sirvamos del humor para conjurarla. Cuando llegada a la adolescencia, alguien me explicó que el meconio en un recién nacido es señal inequívoca de que alcanzó a sufrir porque su vida estuvo en peligro. Al yo histriónico le pareció interesante incorporar ese dato a mi biografía, pues le servía a mi temperamento romántico para crearse un halo trágico. Yo había alcanzado, aunque ya no lo recordara, a vislumbrar la muerte. Era una sobreviviente. Suele pensarse que la infancia desconoce la muerte o vive ignorándola. Sin embargo, el miedo a la muerte era una planta más de nuestro jardín, regada amorosamente por nuestro padre, que la anunciaba a cada paso. El pescado era temible, porque tenía espinas, y las espinas pueden atravesarse en las gargantas de los niños y ahogarlos. También eran temibles los mamoncillos, que nos estaban prohibidos porque su hueso resbaladizo podía causarnos asfixia, y los clavos, que nos podían causar tétanos, y los leprosos y los tuberculosos que iban regando de microbios el aire, y los perros que contagiaban la rabia. Cuando nos agripábamos, mamá nos ponía papel periódico sobre pecho y espalda, debajo de la pijama, para que el calor del papel nos aliviara la tos. Después supe que mi padre se peleaba con ella por mantener esa vieja práctica que había aprendido de mi abuela, y que se levantaba varias veces en la noche a vigilar si aún respirábamos, porque tenía miedo de que la tinta nos envenenara. Y sí, la tinta envenena, pero no como imaginaba mi padre. A los 5 años, pues del mismo modo que mi sistema nervioso periférico, mis temores estaban ya llenos de ramificaciones. Lo sublime, esa forma aterradora de lo bello, se manifestaba cada tanto con toda su contundencia. De vez en cuando el cielo, casi siempre apacible, se llenaba de relámpagos. Entonces yo vivía mi propio Storm and Drang, mi Storm and Stress. La sola palabra relámpago, que evoca un latigazo de fuego, me llenaba de espanto y fascinación. La lluvia sobre el techo de tejas era ya perturbadora, sobre todo si era nocturna. Cobijada hasta la cabeza, oía un ejército de hombres a caballo
que pasaba volando en tropel por encima de nuestras cabezas, como había leído en los cuentos de las 1001 noches. Otras veces la mirábamos caer desde el corredor, y nunca era el mundo de afuera más desolado ni más cálida la entraña de la casa. A lo lejos oíamos el retumbar de los truenos acercándose y enseguida llegaba la tormenta. Veíamos primero el lampo vivo y fugaz y después sabíamos por el ruido seco que un rayo había caído cerca. Mi hermana y yo nos abrazábamos, aterradas. Las criadas pegaban un grito. Mi hermano despertaba, asustado, y mi madre corría a traer la palma bendita para aplacar las iras del Señor. A un costado del patio armábamos una especie de altarcito y desde allí se elevaba el sacrificio. Dios a veces tardaba en oírnos y también Santa Bárbara, para la que siempre había una jaculatoria, pero finalmente el peligro pasaba. Un rayo había matado a tal cual, lo había carbonizado, y el alboroto de todas nosotras, mujeres alarmadas, se desvanecía. La lluvia era serena, la tormenta de una belleza atroz. Gracias a ella, el sol enfermizo que salía luego, levantando vapores de la tierra, era recibido como una bendición, como un privilegio. ¿Cómo era ese Dios que gozaba aterrorizando a seres inermes? Era un triángulo con un ojo adentro, según estaba representado en mi primer libro de lectura. Era también un manojo de haces de luz cayendo desde las nubes, una hostia santa ante la que se prosternaba la feligresía, un gran oído que oía todas nuestras plegarias. Era todo y nada. A ese Dios abstracto, cuajado en símbolos, no solo provocaba quererlo, sino odiarlo. Era el mismo al que se le había ocurrido crear un cielo, un infierno, un purgatorio y un limbo para los pobres niños inocentes, que estarían girando eternamente en una nada repugnante. Había otro Dios que yo no lograba relacionar con el primero, el de la corona de espinas y las rodillas laceradas, el del cuerpo torturado, los ojos angustiados y la boca entreabierta, que dejaba ver unos dientes blancos y pequeñitos que me resultaban chocantes porque parecían de niño. No solo había una imagen suya, enorme en la iglesia, sino que la historia de su martirio se contaba en los coloridos cuadros del Vía Crucis. Ese Dios camino del Calvario, embellecido por la tortura y el sufrimiento, despertaba mi morbo. Repasaba su primera, su segunda, su tercera caída. Era ya no un victimario, sino una víctima, y sobre todo alguien que estaba más del lado de la muerte que de la vida. Lo que más habría querido saber, sin embargo, la vida de los dos ladrones, Dimas y Gestas, no estaba documentada. Era una lástima. Conjeturé que la de Gestas, como la de Caín, debía haber sido más interesante. El Viernes Santo la imagen de Cristo y la de la tormenta se juntaron. A las 3 de la tarde, hora de la crucifixión, se rompieron los velos del templo y el cielo del altar se estremeció de truenos y relámpagos. Yo apenas si veía algo, sumergida entre la multitud, tratando de no asfixiarme mientras agarraba con desesperación la mano de mi padre. Pero el espectáculo parcial que alcanzaba a contemplar cumplía ya su hechizo. Sin saberlo, había estado viendo teatro, y lo que oscuramente me conmovía no era tanto la muerte de Cristo, sino entender que se jugaba a representarla. En cierto momento de mi vida, cuando conseguí mi primer trabajo, los domingos empezaron a causarme verdadero desasosiego. El vértigo de las tareas de la semana se veía detenido por otra obligación, la del descanso. Con el tiempo, sin embargo, he aprendido a querer los días de fiesta, en los que hay un orden misterioso que nace paradójicamente de la improvisación. Me hacen recordar los versos de Gil de Viedma. No sabemos si las cosas no son mejores así, escasas a propósito. En todo caso, creo que sabemos que hemos conquistado la adultez, o más bien que la adultez ha terminado por dominarnos, cuando aprendemos a manejar el ocio. En la niñez, este ocupa la mayor parte de nuestra vida, impregnándola de una cierta condición errática, desproveyéndola de finalidad y sentido. Al hacerme adulta comprendí que el ocio de la infancia es en verdad un atisbo de la eternidad, ese concepto aterrador que descubrí de labios de mi padre. El caso es que muchas veces mis hermanos y yo deambulábamos por los corredores de nuestra casa tratando de hallarle antídotos al tedio que venía de la mano del ocio. Pronto descubrí que una forma de combatir el aburrimiento era dibujando. Pintaba cosas macabras, princesas decapitadas, caballeros heridos por lanzas, almas condenadas al fuego. Mi madre me compraba unos cuadernos de dibujo que entre hoja y hoja de cartulina tenían un delicado papel de seda. Para mí eran un tesoro, pero como eran caros y yo los agotaba muy rápido, teníamos otra alternativa,
coleccionar los rectángulos de cartón que venían entre las camisas. Ese recurso solo podía explicarse como producto de la educación victoriana que mi madre había recibido, dentro de la cual se consideraba el ahorro como una virtud. Mi abuela, una mujer pequeña y seca, de fríos ojos violeta, que crió a sus 8 hijos a punta de correazos, era una verdadera especialista en reciclaje antes de que existiera el reciclaje. Todo era susceptible de usos posteriores, al menos así lo creía ella. Botellas de licor vacías, tarros metálicos, botones que arrancaba las camisas viejas, cintas de regalo. Cualquier cosa que necesitáramos para nuestros trabajos manuales existía en la casa de mi abuela: carretes de hilo, pita, pedazos de tela, trozos de madera. Todavía hoy botar los cartones que dan cuerpo a las camisas me produce, qué absurdo, un inexplicable escrúpulo. Un tío me regaló en mi 5º cumpleaños una enorme caja de colores. Llevaba grabado en el lomo los nombres más extraordinarios: añil, granate, malva, carmelita, gris plomo, azul turquesa, solferino, sepia. Solo leer aquellos nombres me producía espasmos de dicha. Mi color preferido era el naranja, que al combinarse con el rojo producía milagros. Nada que me gustara más que pintar llamas, llamitas como hojas chisporroteantes, cuyo corazón azul palpitaba entre cálidos amarillos y bordes bermellones. El fuego, lo supe desde entonces, era mi signo, así que en el infierno este fuera el castigo que me estaba reservado. En el lugar donde vivía hasta los 10 años solo habían 2 posibilidades de estudio: la escuela de niñas, donde mi madre había sido maestra, que era pública, y el colegio de las monjas, relativamente nuevo. Mis padres optaron por este último, así que el primer día de clase me vistieron con el uniforme de cuadros azules que se complementaba con una boina, me cruzaron una maleta de cuero, me tomaron una foto y me llevaron hasta la puerta del moderno edificio de ladrillo que quedaba a 4 cuadras de mi casa. Ya había conocido el amor, allí iba a conocer el odio, que es, según Kertész, el amor de los perdedores. Parte de ese odio lo despertaron los seres severos y amargos que escondían sus cuerpos debajo de los hábitos, y no solo sus cuerpos sino su pasado, sus emociones, sus pensamientos y hasta sus nombres verdaderos detrás de otros falsos, generalmente horribles: hermana Imelda, hermana Leocadia, hermana Francisca. Entré al mundo de la represión con la misma inocencia y entusiasmo con que se entra a una fiesta de cumpleaños. El colegio era enorme, feo, desangelado, olía a cola hervida y a detergente de pisos, a lo mismo que huelen los sanatorios, los ancianatos, las clínicas y los internados. El primer día mi maestra escribió sobre el tablero las vocales e hizo que las recitáramos una por una, imitándola. Luego empezó a unirlas con la letra M y a hacer ejercicios: M y A, ma, M y E, me. Todas las niñas abrían y cerraban sus bocas con el falso entusiasmo de los que se sobreactúan. Sentada en mi pupitre yo observaba la escena, convertida con total premeditación en una simple espectadora, los labios perfectamente cerrados y la mirada llena de calculada indiferencia. Mi yo extrovertido, exhibicionista, se preparaba para una representación. La hermana Francisca se quedó mirándome y entre sílaba y sílaba, para no interrumpir su cantinela, pronunció mi nombre e hizo un gesto con el que me invitaba a participar. Yo persistí en mi silencio. Entonces la monja detuvo el coro abruptamente y me instó, molesta, a que me sumara a él. Eso ya me lo sé, dije yo. ¿Qué es lo que se sabe?, preguntó la hermana Francisca, sorprendida de mi arrogancia. Yo ya sé leer. Me miró incrédula. Y escribir, añadí, sintiendo que la soberbia me encendía el corazón. Escribí una palabra en el tablero y me pidió que la leyera. Lo hice. Escribió otra y repitió el pedido. Volví a hacerlo. Las otras niñas, que hasta entonces habían mirado la escena con pasmosa frialdad, aprovecharon la pausa para desordenarse. La monja las mandó a callar. Me pidió que pasara adelante y me dictó una frase: los enanos bailan. La tiza hizo un ruido chirriante contra la pizarra. Yo escribí con mano vacilante y espíritu inconmovible: los enanos bailan. Al terminar la clase, la hermana Francisca me llevó a la oficina de la madre directora. Allá repetí la prueba, pero ahora sobre un papel, mientras 4 monjas con las caras apretadas entre sus tocas se inclinaban sobre mi cabeza. Al terminar, oí toda clase de exclamaciones. Permanecí sentada en el escritorio con la expresión impasible de un Buda y una mano debajo de cada uno de mis muslos, balanceando los pies que no me llegaban al suelo.
Quería que me admiraran, que no dejaran de mostrar su sorpresa, que siguieran hasta el infinito llenas de estupor y fascinación. En cambio la madre directora me espetó: ¿y por qué tu mamá no nos dijo nada? Y mirando a mi maestra concluyó, como un juez que dicta sentencia a un condenado: hay que pasarla del kinder a primero. Ahí habría acabado todo, de no ser porque yo no iba a permitir que fueran ellas las que dieran por terminado el espectáculo. También sé recitar, dije en voz muy baja. Evidentemente hostigada por aquella niñita insoportable, pero tratando de ser tan amable como se debe ser con los niños, la madre superiora me invitó a hacerlo. Obedecí, con toda ceremonia, abriendo levemente los dedos como me había enseñado mi madre y mirando a un punto fijo como recurso mnemotécnico. Al terminar, una monja me hizo una gracia, otra una caricia. Era la hora de irse a casa, mi madre debía estar esperándome en la puerta. Salí y no conté nada, pero el fuego, mi signo amado, se había apoderado, aunque no de la mejor manera, de mis mejillas y ascendía por mis orejas envolviéndolas en llamas. Peor aún, crepitaba en mi cerebro, hervía en mi boca del estómago. Mi yo autocrítico, todavía incipiente, me decía que había estado, y por supuesto no conocía esa palabra, patética. Algo más bochornoso, incómodo, desasosegante y a veces trágico que la vergüenza. Comprendo perfectamente y además admiro la práctica creada por los samuráis, en razón de la cual se hacían voluntariamente el harakiri por la vergüenza que les ocasionaba una derrota, o para evitar la deshonra ocasionada por una falta o un delito. La vergüenza es un sentimiento tan desconcertante, tan abrumador, tan poco localizado, salvo en el rostro, donde hace luminosa aparición, que no solo se resiste a cualquier descripción, sino que no admite calificativos. Creo que cada uno de nosotros puede, sin esforzarse mucho, hacer una rápida lista de sus mayores vergüenzas, y que no hay vida que no las contenga. En mi caso, mi yo extrovertido me ha causado algunas. En una ocasión mi madre me anunció: vamos a ir de visita, pero es mejor que se esté calladita porque usted habla muchas bobadas. Era una noticia nueva sobre mí. Me sobrecogió la vergüenza, que era seguramente el sentimiento que la agobiaba a ella cuando me oía, pero solo por un tiempo. Cuando cumplí 14 años, ya completamente consciente de los alcances de la verdad y la desinhibición, me hice experta en el arte de la impertinencia. Procuraba que mi madre fuera una espectadora de privilegio de todas mis necedades. La veía desaprobarme en silencio y sentía un pequeño regocijo, y persistía en hacer reír a los demás diciendo con toda deliberación bobadas y más bobadas. Durante algunos días yo había querido saciar una curiosidad. ¿Qué le decían los diablos a la víctima que punzaban con sus trinquetes? Intenté leer el texto que acompañaba las láminas, pero me resultó abstruso y aburrido. Volví a mis libros de cuentos, que no eran muchos, y empecé a releerlos. Conmovido por mi afición a la lectura e interesado en que mi hermana se sumara a mi vicio, mi padre nos compró El Tesoro de la Juventud, una enciclopedia para niños. Aquellos libros olían a algo que yo jamás había olido, probablemente a un aroma celestial que en todo caso incitaba a un indecible ascenso del alma y los sentidos. Como si se tratara de un rito, yo escogía un libro al azar. Cualquier otra forma de orden habría roto el hechizo. Lo abría, metía mi nariz entre sus páginas y me quedaba así unos minutos, con los ojos cerrados como un fumador de opio que espera que el placer suba por su sangre hasta el cerebro. Luego lo ojeaba en busca de algo atrayente. Lo mejor de todo eran las láminas, casi todas en blanco y negro. Las que verdaderamente me estimulaban no eran las científicas, los espejos en que nos vemos, la estafilea de 3 hojas, sino las que ilustraban los cuentos, siempre inquietantes y misteriosas. Su condición de meros fragmentos, de elementos desprendidos del conjunto, que prometían historias extraordinarias, las hacía fascinantes. Yo pasaba mis dedos sobre la niña rica, de gorro de piel, que le daba una manzana a un niño desarrapado, como queriendo con ese gesto liberarla de su naturaleza de papel. Como la niña seguía allí, petrificada entre su abrigo, con una pierna afirmada en la dura acera y la otra levísima todavía en el aire, entonces yo iba al texto y leía. Era una fría tarde de invierno y la nieve cubría toda la ciudad con un blanco manto. Yo tiritaba con ella desde mi habitación penumbrosa, con el corazón roto, anhelante, devastado por el melodrama. Había descubierto además que el mundo se extendía mucho más allá de las 20 calles en que me movía y que estaba poblado de seres inquietantes, anacoretas a los que el diablo visitaba, príncipes de gran hermosura, capitanes azules, hadas que podían convertirme en muñeca, lejanos sultanes. Supe que
la salvó el mar, que en los coliseos de Roma se paseaban los leones, que el comandante Peary descubrió el polo. Cuando salía de mi escondrijo, exaltada de batallas y misterios, el mundo colorido que me tocaba vivir me parecía irrisorio, e insignificantes aquellos que, como mi hermana, que giraba eternamente dentro de su hula hula, o mi madre ocupada en los más pedestres menesteres, no veían el nuevo fuego de mis ojos, encendido por las divinidades de la literatura. Tura de turas, como se lee en Rayuela. Mi madre no se daba por vencida en la esforzada tarea que había emprendido. ¿Podría mi pelo de bilucho llegar a tener una consistencia siquiera parecida a la de la recia y abundante melena de mi hermana? Se haría lo posible, aunque fuera por una vez, pues no hay belleza completa en una mujer si no tiene una cabellera de rizos sueltos, de alegres bucles ondeando al viento. Entusiasmada puse mi cabeza en sus manos para que llevara a cabo su plan. Si yo dormía con muchas trenzas, al día siguiente tendría un pelo suavemente rizado como el de Judy Garland, un ídolo de su infancia. No sabía qué me complacía más, si la ilusión de verme al día siguiente convertida en una niña preciosa como las protagonistas de los cuentos, o los estremecimientos que me causaban las manos de mi madre cuando, ayudada por una peinilla, tomaba uno por uno los mechones y los trenzaba con destreza y entusiasmo. A la mañana siguiente, ya bañada y uniformada, me dispuse frente al espejo, con exaltación gozosa, a ver los resultados del experimento. ¡Ah, naturaleza cruel! Mi pelo era lana rala y mal escardada, insensato disparate, electricidad pura. Parecía un leoncito que ha caído en una trampa y se levanta, asustado con la melena llena de espartillo. En minutos debía salir para el colegio. Mi madre, no sé si hipócritamente, sonreía complacida. Yo me contemplaba incrédula sin saber qué hacer, con las lágrimas a punto de asomarse. Ahora no solo aborrecía mi aspecto, sino que temía herir a quien con tanto amor y cuidado había hecho de mí ese esperpento. Comencé a dar berridos de ternero. Vinieron mi padre, mi hermana, la cocinera. Cada uno a su manera mostró su sorpresa frente a mi pelo. ¿Qué estaba sucediendo, por Dios? ¿Por qué lloraba de esa manera incontrolada? Mi dignidad estaba herida. Por nada del mundo iba a confesar mi decepción, mi aterramiento. ¿Cómo iba yo a presentarme así frente a mis compañeras, mis maestras, el mundo entero y además el día de la patrona del colegio? Dije la más socorrida mentira, que me dolía horriblemente la cabeza. Las trenzas, sin duda, me habían causado un dolor que me obligaba a devolverme a mi cama. Mi papá y mi mamá se miraron, entre impacientes y conmovidos. «¿No te gustó el peinado?», dijo mi madre. Estuve a punto de confesarlo todo, pero seguí dando hipidos desconsolados. Optaron por complacerme, a sabiendas de la verdadera causa de mi berrinche. Mamá me condujo a la cama, me puso la pijama, me secó las lágrimas, y luego metió sus dedos delicados entre mi pelo, como pidiendo perdón con su caricia. El pelo iba muchos años después a jugarme otra mala pasada. Tenía 12 años, menstruación temprana y unos senos incipientes que no lograba disimular y que me avergonzaban. Odiaba las carantoñas de las monjas, los regaños de mi madre, el autoritarismo de mi padre, la envidia de mi hermana, los remilgos de mi hermano, las matemáticas, mi cuerpo sin proporciones y, en fin, el horrible mundo en el que me veía obligada a vivir. Entonces, jugando a cualquier cosa, tropecé, caí y ya no pude moverme. La pierna derecha, sin el menor rastro de lastimadura o hinchazón, me dolía al menor contacto. Me declaré inválida. Vino el ortopedista, giró la rodilla, giró el tobillo, dictaminó que no había nada, ni torcedura ni esguince, ni mucho menos fractura. «Levántate y anda», pero yo no podía moverme. Hasta el roce de las sábanas me hacía daño. Permanecí en cama durmiendo, leyendo, comiendo. Los días pasaban y yo no daba ninguna señal de mejoría. Desesperados, no iba a volver a levantarme nunca. Mis padres llamaron al doctor Zuleta, que no era médico sino doctor en leyes, pero que tenía fama de hacer buenos sobandijos. El doctor Zuleta era un viejo de piel y dientes amarillos, fumador empedernido. Iba siempre de corbata, a pesar de que estaba jubilado y que fue el último hombre de la tierra que vi que usara sombrero diariamente. Con una generosidad absoluta, hacía su trabajo gratis porque había sido amigo de mi abuelo y ahora lo era de mi padre. Venía todas las tardes y me embadurnaba con unas pomadas calientes desde el empeine hasta la rodilla, antes de proceder a sobarme con una fuerza delicada, si así puede decirse. Nos hicimos amigos.
Me hablaba de Dickens, de Verne, de Dostoyevsky, me traía libros, bombones y galletas. Creo que su viudez encontraba compañía en esa adolescente extraviada que comenzaba a pensar en la inexistencia de Dios y el sinsentido del mundo. Bañarme era un tormento, así que mi madre optaba muchas veces por enjuagarme con una toalla caliente y húmeda, como a un moribundo. Un día la peinilla, que usaba poco, evidenció algo atroz. Mi pelo era una maraña inextricable, que se resistía a cualquier intento de ser desenredada. Afectado por el reposo de muchos días, se caía a manotadas. Había que cortar a rape. En vez de molestarme, la idea me pareció fantástica. Me vería como una excéntrica, como una loca, como alguien que odiaba la normalidad. El peluquero vino hasta mi cama e hizo su trabajo. Al contrario de Sansón, yo recuperé mis fuerzas. La pierna dolía cada vez menos. Un día cualquiera me levanté y caminé con naturalidad, como si nunca hubiera tenido nada. Mi madre me miró aterrada. Había crecido 3 centímetros en 2 meses y parecía un pavo, con mis caderas anchas y mi cuello esbelto, rematado por una cabecita pelada, que me daba un aire de huérfana. Tenía 7 años cuando mi compañera de pupitre, que se llamaba Norella, se enamoró de mí por 2 semanas. Durante aquel periodo me llevó de regalo un paquete de gomas, un dibujo hecho por ella y, en el momento más sublime de su amor, una pluma de pavo real que le había regalado su tío. Aquel objeto, con sus reflejos tornasolados, su ojo púrpura y su sedosidad azul aguamarina que se deslizaba del ocre al dorado, me dejó borracha de felicidad. No supe qué hacer con ella, dónde ponerla. Mi padre me aconsejó meterla entre las páginas de un libro. Comprendí en aquel momento que la belleza es enteramente inútil. Sin embargo, cuando Norella, decepcionada de mí, me pidió la pluma de vuelta, se la devolví con un gesto de orgullo, pero sintiendo que me quitaban un ojo o un riñón. Yo quería esa pluma, la deseaba con vehemencia, aunque no sirviera para nada. De repente, como un pequeño meteoro dorado, Sonja cayó en el patio del colegio causando graves perturbaciones. Era pequeña y pulida, como una almendra. Tenía 8 años, 2 más que yo, y una cabeza llena de bucles como los que mi madre había querido para mí. Venía de muy lejos, según se rumoraba, pues su padre iba a desarrollar una investigación en la compañía minera. Sus gestos estudiados y su nombre, que en cualquier otra persona habría sonado horrible, nos llenaron de admiración. Sonja hablaba inglés, masticaba chicle, olía perfume de lilas que iba dejando una estela a su paso. Cuando no estaba de uniforme, llevaba unos zapatos rojos de tacón, como los que usan las bailadoras españolas, una carterita con visos nacarados y los labios untados de una pomada blancuzca que olía a limón. Para acabar de ajustar, cantaba como los ángeles. La belleza de Sonja era distinta a todas las que había conocido antes. No era una belleza serena, como la de María Inmaculada, ni sobrenatural como la de Beatriz de Dante, ni enfermiza como la de mi Beatriz escapada, ni aristocrática como la de mi madre, ni tierna como la de mi hermana. Era una belleza altiva, desinteresada, aterradoramente autosuficiente. Todas nos arracimábamos en torno a ella. La oímos hablar en su extraño español con alelamiento provinciano. Cuando días más tarde, en mitad del recreo, fue hasta su maleta, sacó una dulzaina e interpretó una melodía para su público. La erigimos de inmediato en ídolo y la halagamos con panes, dulces y frutas. Contamos historias para ella. Nos disputamos su mano, la invitamos con ruegos a nuestros hogares porque queríamos que nuestros padres la conocieran. Nos anunció con mirada llena de lástima que le tenían prohibido entrar a cualquier casa que no fuera la suya. Sonja era real, según todo indicaba, pero estaba fuera de nuestro alcance. Simplemente se dejaba venerar, como los gatos. Aceptaba que la consintiéramos, pero desde su nicho de total independencia. En los recreos se paseaba del brazo de una niña que había escogido como su preferida, y a la que la aquiescencia se le reflejaba hasta en la forma de caminar. Claudicamos, del mismo modo que habíamos corrido hacia ella, atraídas como insectos por la luz. Así nos desbandamos y nos reubicamos dejándola con enorme pesar en su cielo de autosuficiencia. Ya casi nos habíamos olvidado de ella cuando sucedió algo asombroso. Mi hermana y yo estábamos en la calle, jugando oa con las hijas del vecino, cuando sonó un grito de muerte.
¡Un toro! Ya sabíamos bien lo que esto significaba. De cuando en cuando un toro se escapaba del matadero y corría de vuelta al pueblo como un torbellino con astas, un mensajero de la muerte. Seguramente, como siempre, vendrían detrás hombres con lazos dispuestos a detenerlo. Toda presencia humana desapareció como por encanto detrás de puertas que se cerraban con estruendo. Acesantes, mi hermana, la niñera y yo, considerándonos ya salvadas, nos parapetamos detrás de la ventana. Mi madre se nos unió. Calle abajo vimos venir entre nubes de polvo a la bestia arrasadora, toda furor y fuerza, con las sienes latiendo de horror y fascinación. Queríamos verla pasar de cerca, sopesar el peligro desde nuestra guarida. De pronto, con verdadera estupefacción, todos en todas las ventanas vimos una figurita que atravesaba el atrio de la iglesia con enorme propiedad, inocente del peligro. El brillo de la tarde parecía concentrarse exclusivamente en sus tacones rojos. Nos dispusimos a ver la masacre, sin respirar, con las manos sobre las bocas o cruzadas sobre el pecho. Yo alcancé a anticipar el cuerpo en el aire, los rizos despeinados, los zapatos rojos volando, cada cual por su lado. Nuestra diosa era mortal, y su fin había llegado. Como si hubiera sido advertida, Sonja se detuvo, volteó a mirar a su público y de paso al toro que se acercaba ya con todo su brío. Este, al ver a su víctima, se detuvo y hundió la cabeza entre las patas, como preparando su ataque, mientras se oían los gritos aterrados que salían de todas las ventanas. Entonces, contra todo pronóstico, la bestia se dio la vuelta y, agitando el rabo como el león de Don Quijote, regresó pausadamente hacia donde, corriendo, venían sus captores. No hubo una prueba más definitiva del hechizo que Sonja producía en toda figura viviente. El padre, el emperador, el califa, el rey de oros, como el más humilde de los siervos, yo me acercaba temiendo interrumpir anhelante de una mirada. Nos amaba y nos quería cerca, siempre y cuando respetáramos su círculo de silencio mientras leía. Su mano en mi cabeza, sus dedos en mi mejilla, eran suficiente recompensa. A veces el logro era mayor. Me sentaba sobre su rodilla y me pedía que leyera un párrafo del libro o del periódico, o me decía una adivinanza. Su risa frente a nuestras gracias era como un montón de monedas cayendo entre el cuenco metálico que el sacristán pasaba los domingos. El padre, el emperador, el califa, el rey de oros. Investido como estaba de toda autoridad, en sus manos estaba también el castigo. Si con el codo derramábamos el vaso de leche sobre el mantel, su mirada caía sobre nosotros, cortando nuestra autoestima como una guillotina. Si el mal era mayor, lo más probable era que tuviéramos que soportar un grito. Y si se trataba de alevosía, indisciplina, pataleta, podíamos esperar una palmada. Que nos cayéramos era algo que nos reprochaba, que lloráramos lo exasperaba. Todavía me estremece el recuerdo de su mano en el aire, amenazante porque no logro callarme, porque los hipidos no cesan, porque mis rodillas sangran y me duelen las palmas de las manos. La ira de mi padre, su estruendo amedrentador, estaba unida por un cordón de pólvora al estallido de cohetes que simulaba la muerte de Cristo en Semana Santa, al ojo de Dios que nos miraba aunque nos escondiéramos y al resoplar amenazante de los toros cuando se escapaban del matadero. Unos años después murió mi abuelo. Por primera vez vi llorar a mi padre y comprobé que sus sollozos no eran broncos como su voz, sino agudos, chillones, como los de los perros cuando son lastimados. Dios se quebró en pedazos. El toro me pareció una pobre bestia acorralada. No, el llanto no estaba hecho para los hombres. Si papá lloraba, ya el mundo no iba a ser nunca lo mismo que antes. El alcalde puso el parque, así lo llamábamos, pero era en realidad la plaza principal, poblada de árboles y flores, un verdadero bosque para los niños, al cuidado de un hombre enjuto de brazos como chamizos que dormía, según supimos, en la cárcel. Lo llamaban la mano del muerto, y acababa de purgar una condena por un delito que se nos ocultaba, tan horrible parecía ser. Cuando le insistíamos a Belarmina, que era una de las depositarias del secreto, queriendo saber qué era lo que él había hecho, movía la cabeza indecisa como buscando palabras para explicarnos algo, pero siempre concluía lo mismo: cosas muy graves, cosas que los niños no deben saber. Nuestra capacidad especulativa llegó entonces a su límite más alto.
Comprobamos con decepción que el repertorio de maldades que conocíamos era casi nulo. Se podía herir o matar a alguien, pero ¿qué más? Alcancé a pensar para mis adentros que la mano del muerto debía haber hecho un tipo de cochinada como la mía, frente al espejo, pero peor. Por eso me sorprendió que un día entrara con su herramienta de jardinería y empezara a podar las matas del solar de la casa. Me invadió el pánico. Esas tijeras en sus manos podían ser el arma homicida. Me mantuve cautelosamente al lado de mi madre y por si acaso retuve a mi hermana conmigo. Si mi hermano era la víctima no sería tan grave. Vivíamos desesperadas con sus pataletas de consentido. Pero cuando mi madre invitó al nuevo jardinero a tomarse una sopa en la cocina a la hora del almuerzo, me arrimé a su oído, aterrada, y le pregunté: ¿él no es malo? Contestó con una firmeza que me dejó desconcertada: no hay gente mala, hay gente que a veces hace cosas malas, eso es distinto, hay que darle la oportunidad de ser bueno. De vez en cuando mi madre me llevaba a oír misa. Desde el púlpito el cura escupía hacia el cielo furiosas imprecaciones, amenazaba con el infierno, con la excomunión, decía que había que acabar con los chusmeros. La chirriante violencia de su voz no alcanzaba, sin embargo, a disolver enteramente la paz que transmitía la semipenumbra de la iglesia, atravesada por los rayos púrpuras y azules y amarillos de los altos vitrales. Los rezos en murmullo de las mujeres subían por mi columna vertebral, haciéndome cosquillas. Al momento de la elevación yo cerraba los ojos, como mi madre, y bajaba la cabeza como un becerro. Pero lo que verdaderamente despertaba en mí una conciencia de lo sagrado era el olor de incienso. Su aroma, acre, exótico, elevaba mi espíritu a no sé qué poderosas alturas y allá me dejaba suspendida como un picaflor en el aire. Dios no está en las iglesias, decía mi abuelo, con gran escándalo de mi abuela, y menos en esta, manejada por un godo atrabiliario. ¿En dónde está Dios?, me atreví un día a decir yo pegada a sus piernas. Dios es cosa de mujeres, rugió mi abuelo desde su altura. El año en que cumplí los 7 fue de descubrimientos. El primero, el gozo del sol y la sombra. ¿Por qué, si el sol siempre había estado ahí, solo ahora se me ocurría tenderme boca arriba al lado de una pileta que permanecía vacía porque mi padre temía que nos ahogáramos, a gozar de su calor, revolcándome de vez en cuando sobre la hierba como un perro de lanas con un estremecimiento de dicha? Adoraba la luz metálica que me hacía cerrar los ojos al cabo del tiempo, el calorcito esponjoso que se colocaba por todas mis rendijas. Aspirando el olor a mundo recién creado que emanaba de la tierra, yo era casi flor, casi lombriz, un hongo deliciosamente inerte. Cuando ya estaba totalmente sofocada, entraba al corredor como una lagartija anhelante de sombra y buscaba el cuarto de huéspedes, que era donde estaba la biblioteca. Me gustaba cerrar la puerta detrás de mí, encaramarme a la cama con mi libro y sentir que la sombra y el silencio se daban la mano. La semipenumbra estaba unida en mi mente a la letra escrita. Si por la ventana entraban esos hilitos luminosos que se cargan de miles de partículas de polvo, mejor aún. Era mi escala de Jacob, por la que trepaban los ensueños engendrados por los libros. En aquel mismo año, mi hermana y yo descubrimos algo más grave que un secreto de familia, que el niño Dios eran los papás. Mi hermana duró 2 días sin parar de llorar. Sus enormes ojos de faraona terminaron hinchados y rojos como granadas. Su decepción, que al principio estuvo acompañada de una negación del hecho y de un repentino ataque de furia dirigido como en los tiempos antiguos contra el portador de la noticia, una vecinita un poco tonta, nos la reveló como una romántica e idealista, que es lo que todavía soy. Yo, una vez superado el estupor, reaccioné con aparente cinismo, la única salida digna que encontré para semejante engaño. Dejé que fuera mi hermana la que hiciera el reclamo a mis padres, que trataron de explicarlo todo como una tradición ancestral imposible de eludir. Guardé silencio como un rey traicionado. Presentía que ese recurso conmovería sus entrañas y los haría sentir, como era mi deseo, culpables de haberse burlado de nuestra inocencia. Ellos terminaron su perorata con un halago. Ya éramos lo suficientemente grandes como para descubrir el secreto. Hasta cierto punto, ese día culminó mi infancia, ese plato lleno de cosas desconocidas que determina los gustos y aversiones del resto de nuestras vidas. El tercer descubrimiento me llenó de alivio. Si yo no hacía la primera comunión, lo cual implicaba confesarse con el cura,
se libraba de todos los pecados y por tanto se salvaba del infierno. Esa información nos fue dada por la hermana Francisca, pues se avecinaban las preparaciones. Me indignó descubrir aquello de manera tan extemporánea, cuando haberlo sabido antes me habría ahorrado miles de horas de sufrimiento. Corrí a decirle a mi madre que yo quería hacer la primera comunión. Ella me miró apretando los labios y luego me explicó que era mejor esperar 2 añitos más para que la hiciera al mismo tiempo que mi hermana, pero esta vez no iba a transarme. No, señor. Perseguí a mi madre gritando yo quiero, yo quiero, yo quiero, y como nada parecía ablandarla, esperé a mi padre sentada en el quicio de la puerta y cuando lo vi venir a lo lejos, atravesando el parque, me lancé a encontrarlo con el corazón desbocado. Mi sentencia condenatoria estaba en juego y ahora que tenía la solución a la mano, iba a usar todos los recursos posibles. Se enredaron en una discusión sobre mi persona. Mi madre interpretó mis súplicas como producto del deseo imperativo de vestirme de blanco y hacer una fiesta, es decir, como un capricho, una frivolidad. Mi padre me otorgó el beneficio de la duda. ¿No será que la niña se emociona con la idea de comulgar, de recibir la gracia divina? Yo no aportaba ningún dato, ningún argumento. Repetía simulando una total irracionalidad, quiero hacerla, quiero hacerla, quiero hacerla. Mi padre ganó la batalla, de modo que fui sometida durante 4 mañanas de domingo al adoctrinamiento sistemático que nos dio el cura auxiliar. En esas sesiones me enteré de que había pecados mortales y veniales, y que los mortales llevaban al infierno y a los veniales al purgatorio. Me examiné en retrospectiva y encontré manchas abominables en mi pasado. Una de ellas, la peor de todas, la calumnia. Ese era el nombre del pecado que había cometido con Narcisa. Pero también se me informó que había una cosa llamada malos pensamientos. ¿En qué consistía ese pecado? El auxiliar no nos lo explicó y nadie tuvo tampoco el coraje de preguntarle. Esa culpa fue en nuestras cabezas una especie de recipiente vacío que se podía llenar con cualquier cosa. Una compañera explicó que era mal pensamiento desear el mal al prójimo. Otra más que era pasar por una tienda, ver algo deseable y pensar en robarlo. Otra que pensara en pipís. A partir de ese momento, una avalancha de malos pensamientos me atacó como una bandada de murciélagos. Las horas se me iban en atajarlos, en verlos nacer y crecer antes de que un movimiento de mi voluntad los aniquilara. Nunca mi alma estuvo más negra ni más cerca del infierno. Comía y bebía cada vez que se me presentaba la oportunidad para no ir a morir de desnutrición. Fue una batalla heroica contra el imperio del mal. Estaba en esas cuando llegó el gran día. Era casi una santa. Si la santidad se mide por la dimensión de la lucha y casi un demonio, tantos malos pensamientos habían pasado en los últimos días por mi pobre cabeza.